Ok, muchachos, hoy vamos a abordar un poquito este tema que tiene que ver con el tema de las etnias, de las razas que viven en América Latina, ¿verdad? Acuérdense que los pueblos originarios, también conocidos pueblos indígenas, ¿verdad? O pueblos autóctonos, ¿verdad? De la región, pues en la actualidad, pues después de varias luchas y varias situaciones que se han venido dando en la historia, han logrado pues la conquista de algunos derechos, ¿verdad? Que les permiten a ellos de alguna forma pues estar a salvo, ¿verdad? O de alguna forma mantener sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver en este video, nos vamos a enfocar especialmente en lo que a nivel internacional se considera como parte de estos derechos de los pueblos indígenas. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que en el año de 1989, ¿verdad? Se creó el convenio número 169 de la OIT, ¿verdad? Y que va incluido, ¿verdad? O que es parte también, ¿verdad? De lo que se conoce como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ya en el año del 2007. Entonces, basándonos en esto, ¿verdad? Podemos hablar desde que desde los años 20, ¿verdad? Hasta ya un poquito más reciente, 1982, se ha ido dando, pues se ha ido cuestionando, pues el qué tan importante, ¿verdad? O el valor que se le tiene que dar a estos pueblos originarios, ¿no? Y por lo tanto, pues irle dando su lugar, ¿verdad? Luego se han ido dando diferentes procesos, ¿verdad? O diferentes normativas que se van tomando en cuenta ahora ya por parte de los gobiernos, por parte de los estados, para respetar a este tipo de grupos. Entre ellos, pues ahí está la que hablábamos, la normativa de 1989, el C-169, tómenlo en cuenta porque lo vamos a ir viendo más adelante. Entre el 95 y el 2006 se da una negociación intergubernamental sobre el proyecto de declaración que va a llevar a que en el 2007 se dé la adopción y la promoción de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2014, pues va a haber una conferencia mundial de los pueblos indígenas. Y pues tomando, ¿verdad? Como partida este documento, este convenio 169, que es parte de los derechos de los pueblos indígenas, eh, que es parte de la OIT, eso fue involucrado o fue incluido dentro de las regulaciones que la Organización Internacional del Trabajo que tenía que tomar. Entre ellos, pues busca remediar las desigualdades respecto a los pueblos indígenas, darles autonomía y autodeterminación y establece los principales derechos colectivos entre ellos, ¿verdad? Derechos de los pueblos indígenas, amplía los derechos para asegurar su supervivencia, la dignidad y el bienestar. O sea, se está viendo como de alguna forma que los pueblos indígenas son, pues al igual que todo ser humano, se les tiene que respetar, por lo tanto, y no solo respetarles la vida, sino que también su forma de vida, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que entender. ¿Qué mecanismos se han creado para poder velar por los derechos de estos pueblos? Primero, hay un relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El relator es como la persona principal, el encargado principal a nivel de la ONU, ¿verdad? De ciertos aspectos puntuales. Hay otro relator también especial sobre los derechos humanos en sí, ¿verdad? Que en determinado momento ellos eh, les pueden, es como, les aconsejan, vamos a decirlo así, a los gobiernos, a las sociedades que en algún momento, si se está cometiendo alguna violación a algún derecho. Entonces, también con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, hay un relator especial. Luego hay un foro permanente para cuestiones de indígenas, hay el mecanismo de expertos de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, una comisión de expertos de la OIT y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El convenio 169 es adoptado allá por 1989 en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Su adopción expresa la voluntad compartida de gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo en el marco tripartito de la OIT y de la exigencia de los pueblos indígenas.
Se da una aprobación de la declaración allá por el año del 2007. O sea, imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar para que se pudiera dar una aprobación de esta declaración, y se va tomando pues ya aquí lo que es construida básicamente con la participación activa de los pueblos indígenas. O sea que esta declaración ya toma en cuenta las propuestas, lo que los pueblos indígenas de alguna forma ellos piden y ellos quieren, ¿verdad? Qué es lo que quieren que se les respete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Además dice que los instrumentos pues de igualdad por la protección de los pueblos indígenas frente a la discriminación, ¿verdad? O sea, básicamente lo que se trata es de eso, ¿verdad? De que estos pueblos sí son especiales, pero no se les tiene que ver como diferentes. O sea, no se les tiene que discriminar, ¿verdad? Entonces, y eso es bien difícil, es un punto ahí, un intermedio ahí bien difícil, ¿verdad? En el cual se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las costumbres de estos pueblos a lo mejor no son compartidas por la sociedad en general, de un país en general, pero eso es lo que importa, tener que enseñarle a las sociedades que las costumbres de ellos tienen que ser respetadas al igual que las nuestras. Luego dice instrumentos de diálogo social intercultural para prevenir conflictos y alcanzar una paz duradera. Y luego son la expresión también del derecho de la búsqueda del bienestar y de la felicidad. Que al final de cuentas, pues esto último es lo que se busca, que al final todos los pueblos logren encontrar este bienestar y esta felicidad, ya sea como sea que ellos vivan. Hay varios artículos dentro del convenio 169 que son importantes analizar. Eh, Primero tenemos que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. O sea que, pues sí, son seres humanos al igual que cualquiera de nosotros. Entonces, por lo tanto, los derechos de ellos son los mismos que nosotros, que los nuestros. Deberán adoptarse medidas especiales que precisen para salvaguardar las personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente de los pueblos interesados. Esto es lo que vamos, o sea, las costumbres, las tradiciones, el lugar donde ellos viven, la forma en la que ellos eh, interactúan con la naturaleza, todas esas cosas tienen que, tienen que adoptar medidas para evitar que se les ataque, que se les persiga, ¿verdad? Que ellos pierdan esa identidad. Luego, el artículo 5 dice, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos. Deberá respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. O sea, tiene que ver mucho que ver este artículo con el artículo anterior. Es básicamente eso. Va, un ejemplo, digamos, en Guatemala, muchachos. En Guatemala una población indígena muy grande y hay muchas diferentes etnias, ¿verdad? Y grupos eh, que tienen sus propias costumbres, tienen sus propios lenguajes. Eso lo vamos a ver un poquito en clase en sub. Pero una práctica que ellos tienen es que, digamos, si dentro de su territorio, dentro de la comunidad de ellos, un acto de un crimen, ¿verdad? Un acto que no es parte de las leyes, ellos mismos hacen cumplir sus propias leyes y ellos mismos ponen sus propios castigos. Ahí se ha oído que en Guatemala, digamos, han linchamiento público, dice, o sea, que básicamente ahí enfrente de todas las personas capturan al que esté haciendo lo que esté haciendo y ahí mismo le pegan, lo golpean, le dan duro. Entonces, estas son partes de sus costumbres y los gobiernos tienen que respetarlas. Dice además el artículo 6, dice los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados respecto a medidas legislativas y administrativas que los afecten, ¿verdad? O sea, cosas que se van a tomar dentro de un país, dentro del cual hay comunidades indígenas, si hay una ley que se va a tomar para todo el país, a esos pueblos se les tiene que consultar, porque si esa ley los afecta, pues no se puede dar. Y por último, los pueblos tienen derecho a una participación efectiva e influyente. Eh, Volvemos al caso de Guatemala y también podríamos mencionar el caso de Bolivia, ¿verdad? Que digamos en Guatemala uno ya puede ver dentro del Parlamento, ¿verdad? Guatemalteco, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa guatemalteca, diputados de origen indígena, ¿verdad? Que ya están siendo parte, ¿verdad? Y tienen una participación activa, ¿verdad? Totalmente dentro de la sociedad.
Y qué más no decir de Bolivia, ¿verdad? Que en el caso de ellos, pues llegó hasta ser presidente de la República, ¿verdad? Eh, un, un, una persona descendiente de indígenas, ¿verdad? Que fue el caso del presidente Evo Morales. Entonces, como les digo, estas son parte, ¿verdad? De los derechos de los que se deben de respetar, ¿verdad? Y que se tienen que ir promoviendo siempre, ¿verdad? Dentro de las sociedades, dentro de los pueblos, donde hayan pueblos indígenas. Ok, muchachos, aquí nos quedamos con este video. Nos vemos en la próxima. Gracias.